Hola a todos. La cuenta de pérdidas y ganancias o cuenta de resultados se obtiene a partir de los ingresos y gastos de la empresa, indicando si la empresa obtiene beneficios o pérdidas, en un periodo de tiempo determinado, normalmente un año. Para su cálculo y posterior análisis se descompone en los siguientes apartados. Resultado de explotación, que se obtiene calculando la diferencia entre los ingresos y gastos generados por la actividad habitual de la empresa, por ejemplo la venta de productos como ingreso o la compra de materias primas como gasto. El resultado financiero es la diferencia entre los ingresos y gastos que no están relacionados con la actividad normal de la empresa, sino con los ingresos y gastos financieros, como por ejemplo, los intereses que percibe la empresa por sus cuentas bancarias o los intereses que paga por un préstamo que ha recibido. El resultado antes de impuestos está constituido por la suma del resultado de explotación más el financiero, y nos muestra si la empresa tiene beneficios si este es positivo, o pérdidas si este resultado es negativo. El resultado antes de impuestos va a determinar cuánto debe pagar la empresa por el impuesto sobre el beneficio. Una vez que se obtiene el impuesto a pagar, el último apartado a completar será el de resultado del ejercicio, que obtenemos de restar al resultado antes de impuestos el impuesto sobre el beneficio, y que nos indica el beneficio del que podrán disponer los socios para repartírselo o reinvertirlo en la empresa. Analicemos con más detalle cada uno de estos apartados. Vamos a comenzar con el resultado de explotación. Anotaremos con signo positivo los ingresos y con negativo los gastos. Los ingresos de explotación están formados por el importe de las ventas de los bienes que comercializa la empresa y por los ingresos producidos por la prestación de servicios por parte de la empresa a sus clientes. En los gastos de explotación encontramos los aprovisionamientos, donde anotaremos los gastos de materias primas, componentes y mercaderías. En los gastos de personal anotaremos los gastos ocasionados por los salarios y las cuotas a la seguridad social. En otros gastos de explotación registraremos otros gastos de nuestra actividad, como luz, agua, alquileres, teléfono, internet, reparaciones, etc. La compra de elementos del inmovilizado de la empresa no se anotará como gasto por su importe total, sino por su valor de amortización, es decir, por su depreciación. Veamos este apartado con más detalle. Las inversiones que realizamos y que van a formar parte de nuestro patrimonio durante un periodo superior al año forman parte del inmovilizado de la empresa, como por ejemplo la maquinaria, herramientas, vehículos, equipos informáticos y mobiliario. Dado que estos elementos pueden durar varios años, no podemos repercutir todo lo que cuestan en un único año fiscal, y no podemos considerar como gasto su coste total, sino el valor de su depreciación, que se denomina amortización. Para comprenderlo mejor, pongamos un ejemplo. En nuestra empresa adquirimos un camión por valor de 50.000 euros. Una vez que el vehículo sale del concesionario pierde valor e irá perdiendo más valor conforme vayan pasando los años. A esa pérdida de valor o depreciación es a lo que denominamos amortización. Dependiendo del elemento que se trate, Hacienda establece un método de amortización y un plazo diferente para cada uno, pero nosotros, para simplificarlo, vamos a utilizar el método lineal. Para ello vamos a estimar que el camión va a tener una vida útil en nuestra empresa de 10 años. Dividimos el valor del vehículo, 50.000, entre los 10 años y obtenemos un resultado de 5.000 euros. Pues bien, esos 5.000 euros será el valor que anotaremos como gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias, en el apartado de amortizaciones, durante 10 años. Continuamos analizando el resto de apartados que se consideran gastos de explotación. Ingresos o gastos por deterioro y resultado de enajenaciones del inmovilizado. En este apartado anotamos las pérdidas de valor del inmovilizado por conceptos distintos al anterior, en signo negativo, y resultados originados por la venta del inmovilizado en negativo o positivo según proceda. Por ejemplo, si recordamos el camión del ejemplo anterior, fue adquirido por 50.000 euros y se previó para el mismo una vida útil de 10 años, con un valor de amortización anual de 5.000 euros. Pues imaginemos que sufre un accidente a los 5 años y queda inservible. En este caso, solo nos hemos deducido 5 años de amortización. En total, 5 por 5.000, 25.000 euros. Por lo que aún nos quedarían 5 años más hasta llegar a los 10 a amortizar. Es decir, nos quedarían 50.000 que costó, menos 25.000 que hemos amortizado, otros 25.000 euros por amortizar, que podríamos anotar como gasto este año en el apartado de deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado en negativo.
Imaginemos otro caso. Ese mismo camión lo utilizamos en lugar de 10 durante 15 años en la empresa, por lo que ha sido totalmente amortizado, y transcurridos esos 15 años lo vendemos por un valor de 10.000 euros. En este caso, se anotarían esos 10.000 euros en positivo como beneficio por la venta del inmovilizado. Una vez que hemos calculado los ingresos de explotación y los gastos de explotación, los sumamos y obtenemos el resultado de explotación. Veamos a continuación cómo calcular el resultado financiero. El resultado financiero será la diferencia entre los ingresos y los gastos financieros. En los ingresos financieros anotamos los ingresos obtenidos por operaciones financieras o depósitos bancarios, por ejemplo, los intereses que me abona el banco por mi cuenta bancaria. Y en los gastos financieros, los gastos derivados de operaciones financieras, por ejemplo, los intereses o gastos que debemos pagar por un préstamo. Anotaremos el valor de los ingresos con signo positivo y los gastos con negativo, obteniendo el resultado financiero de la suma de ingresos y gastos financieros. Una vez calculado el resultado de explotación y el financiero, sumaremos ambos conceptos para obtener el resultado antes de impuestos. El impuesto sobre el beneficio se calcula aplicando un porcentaje al resultado antes de impuestos. El tipo general de este impuesto, conocido como impuesto de sociedades, es el 25%. Porcentaje que puede variar en función de diferentes características que estudiaremos con posterioridad en la unidad 9. Por ello, nosotros de momento aplicaremos este tipo general del 25%. Y para finalizar, obtenemos el resultado del ejercicio restando al resultado antes de impuestos el impuesto sobre el beneficio, que es la cuantía de la que los socios dispondrán para repartírsela o reinvertirla en la empresa. Veamos algunas normas importantes que debemos tener en cuenta a la hora de elaborar la cuenta de pérdidas y ganancias o de resultados. Solo podemos considerar gasto aquello que hayamos comprado y consumido. Por ejemplo, si adquirimos materias primas por valor de 800 euros este año y solo consumimos parte de ellas por un valor de 650 euros, anotaremos como gasto los 650 euros que hemos consumido, aunque hayamos pagado ya los 800 euros. Los restantes 150 euros se anotarán como gasto cuando sean consumidas esas materias primas en próximos años. Debemos diferenciar también los conceptos de gasto y pago. Si yo compro y consumo materias primas por valor de 500 euros, pagando 200 este año y pagando el resto el próximo año, debo anotar como gasto los 500 euros, independientemente de cuándo se haya producido el pago. Lo que importa es que esas materias primas se han recibido y se han consumido. Otro ejemplo de la diferencia entre gasto y pago sería el que tendríamos si compramos una furgoneta por 18.000 euros, pagando 10.000 este año y pagando el resto el próximo año. En este caso, al tratarse de un elemento del inmovilizado que va a estar más de un año en la empresa, solo nos podríamos anotar como gasto el valor de su amortización. Otra diferencia que debemos tener clara es la diferencia entre ingreso y cobro. Si una empresa vende un producto por valor de 700 euros, cobrando 500 este año y los 200 restantes el próximo año, nos anotaremos como ingreso los 700 euros de la venta independientemente de si lo hemos cobrado ya o no. Todo aquello que nosotros entregamos y luego nos lo tienen que devolver no se considera gasto y viceversa. Veamos algunos ejemplos. La fianza por alquiler no es gasto, ya que cuando acabe el periodo de alquiler te devolverán dicha cantidad. El capital o aportaciones de los socios no es un ingreso. El préstamo que recibimos del banco no es un ingreso, y por lo tanto la devolución del préstamo tampoco es un gasto. Sí que será un gasto los intereses y otros gastos que nos cobre el banco por el préstamo. Es decir, sí se considera gasto todo lo que el banco cobre de más del dinero que hemos percibido del préstamo. Espero que el presente vídeo tutorial les haya resultado de interés. Un saludo y hasta pronto.